Así continuamos explicando lo que le sucedió al joven Reimer, que nunca pudo adaptarse a esa fantasía en la que lo metieron de intentar que fuera mujer y nunca lo fue porque nació hombre. Y el psiquiatra ya llegó a un punto en que la situación no daba para más porque el pobre joven Reimer, que había sido criado como una niña y que todo el mundo le decía que era mujer y él sabía en su alma que era hombre, acaban por decirle la verdad, que había sido intervenido por el doctor Monet en un experimento de ideología de género, de supuesta sexualidad cultural, de que la sexualidad se podía hacer culturalmente y que no era algo dado desde su ser más propio, desde su esencia. Cuando él se entera de que él había sido víctima de un experimento y toda su vida una farsa, si él ya estaba hundido, quedó más hundido. En su desesperación, lo primero que intentó fue tratar de volver a ser hombre. Solicitó un tratamiento de retorno a su masculinidad, a que le pusieran ahora hormonas masculinas, bombardeo de hormonas masculinas, sobre años de bombardeo de hormonas femeninas, lo cual le generó un desastre en su salud. Intentó operarse para poder recuperar, tener algo de un órgano genital masculino lo más parecido posible. Hizo todo lo que pudo y todo era fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. El niño Reimer, el joven Reimer, terminó suicidado en desesperación por las ideas del doctor Monet, que se difundieron por todo el mundo como exitosas. Por todo el mundo se difundió desde los años 40, 50 hasta los 60 de que la sexualidad podía ser cultural y eso se llamaba género. Y que los seres humanos tenían sexualidad en sus genitales, pero su comportamiento cultural, sociocultural, social, se llamaba género. Y que se podía determinar culturalmente y empujar con bombardeo hormonal y operaciones quirúrgicas. Esa idea, que hoy en día está muy de moda, viene de ahí. Ese es el origen clínico. Ahora veamos el origen lingüístico. ¿Por qué se le ocurrió? Porque habría una pregunta que aquí no está respondida. ¿Por qué al doctor Monet se le ocurrió ocupar la palabra género para suplantar la palabra sexualidad y no otra? En inglés la palabra es gender. ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué el doctor Monet usó la palabra gender?
que es lo que nosotros traducimos como género. Porque en algunos textos que probablemente él conocía, recordemos que él empezó a hacer estos experimentos por los años 40, años 50, por lo menos unos 50 años antes, los protestantes puritanos gringos eran tan puritanos que ni siquiera se atrevían a decir la palabra sexo. Y cuando hablaban de alguien o de algo, sobre todo de alguien, por ejemplo, como en inglés a veces las palabras no quedan muy claras porque tienen gramaticalmente un sistema lingüístico mucho más compacto y sintético, nosotros especificamos muy bien todo lo que para nosotros es el, la, los, las, etc. Recordemos que los norteamericanos dicen de. Y no se sabe si es hombre, mujer, qué es lo que es, no se sabe. Lo vamos a poner aquí para que... The gender. Ese de hace que no se note si es masculino o es femenino. Entonces, cuando hablaban los puritanos o escribían documentos, no todos, algunas sectas, y decían, por ejemplo, va a venir tal persona. Por ejemplo, the teacher. Entonces, en vez de decir, what is his sex? O what is the sex of that person? ¿Cuál es el sexo de esa persona? Para saber cómo recibirla o si ir a buscarla, si hay que prepararle una habitación, etc. En vez de preguntar qué sexo es, decían, what is his gender? ¿Cuál es su género? ¿Y por qué se les ocurrió decir cuál es su género? Ellos no estaban diciendo que el género fuera algo que tuviera que ver con la sexualidad cultural, ni que las personas desde niño podían ser transformadas, transexuales, ni nada de eso. Lo hacían como una cosa ciútica, como una cosa como de hablar fino, hablar de una forma delicada. Lo hacían porque como el género quiere decir el origen, el orden estructural de algo, su origen, lo ocupaban como tipo. ¿De qué tipo es esa persona? No es exacta la traducción, pero la aplicación, pero permite entenderlo. Es como si ellos dijeran, en vez de decir de qué sexo es la persona que va a venir, decían de qué tipo es la persona que va a venir. Y para expresar esa frase decían, what is the gender of that person? ¿Cuál es el género de esa persona? ¿Cuál es el tipo de esa persona? ¿De qué tipo es esa persona? ¿De qué género es?
¿A qué raíz pertenece? Y eso que inventaron los puritanos como una forma de hablar, una deformación lingüística, de puritanos que eran, para no tener que decir la palabra sexo, decían gender, el tipo, como de qué origen, cuál es su tipo de ser, para no tener que decir ni siquiera la palabra sexo. Entonces eso quedó plasmado en bastantes documentos puritanos que probablemente el Dr. Money conocía y leyó probablemente desde su infancia, quizás con sus padres. Habría que investigar esa parte. Pero él estaba al tanto de que existía esto, que los protestantes puritanos ya usaban una palabra que es gender, la usaban para referirse al tipo de persona. Para no tener que decir sexo, decían gender. Entonces él absorbió eso, recicló ese modismo, esa manía puritana, para desarrollar su teoría de el género cultural. Y que la sexualidad en realidad era algo secundario porque lo que manda es el género y el género se forma por la cultura, con ayuda de las hormonas y del quirófano. Entonces, a pesar de que lamentablemente el niño Reimer pasó por un suplicio y por un infierno en la tierra terrible toda su vida, no solo él, también su familia, que terminó con su vida y que él abusó de los gemelos, porque la hermana luego contó que el doctor los hacía, entre comillas, jugar entre ellos desnudos y les tomaba fotografías y los tocaba. Todo lo que quedó en las revistas de medicina, de psicología, las revistas de sociología, antropología, etcétera, 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 hablan maravillas del Dr. Money y su teoría de la época. Entonces, cuando apareció la ola de los años 60 del estructuralismo, el postestructuralismo y todas las filosofías hippies neomarxistas, encontraron aquí una fuente impresionante de donde alimentar nuevas barbaridades, como por ejemplo Simone de Beauvoir con Sartre, como dijimos Wilhelm Reich, que inventó la teoría de los orgones, que son supuestamente partículas energéticas cósmicas y planetarias que alimentan la libido sexual, y inventó unas máquinas que vendía que supuestamente acumulaban la energía libidinal y blah, 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 etcétera, etcétera. Y no por casualidad todos ellos, incluyendo también a Foucault y muchas de las mujeres que desarrollaron el feminismo, que también se alinearon con todas estas cosas, tenían una clara tendencia que ellos mismos reconocían hacia los niños. Y aquí hay que mencionar al otro personaje, que es el doctor perdón, es que con
con la cámara aquí delante, me cuesta escribir. Doctor Kinsey. Doctor Kinsey. El doctor Kinsey, que es casi coetáneo del doctor Money, un poco después quizás, unos años después parece que es, experto en homosexualidad. Él inventó lo que viene a ser la escala de grados de homosexualidad. Escala de grados de homosexualidad. Entonces, según su teoría, todos los hombres son homosexuales y por ende todas las mujeres también son lesbianas. La diferencia está en la escala, en el grado de desviación que tienen. O sea, lo que llamamos un hombre normal, un hombre heterosexual, normal, es igualmente un homosexual, pero en grado mínimo. Esa es su teoría. Y que él desarrolló todo un examen a base de preguntas, etcétera, etcétera, múltiples preguntas que permitían localizar y focalizar el grado de homosexualidad que tenía cada persona. Ese tipo de cosas, hasta el día de hoy, son reconocidas como un avance de la humanidad, patrimonio de la ilustración y la cultura y los derechos civiles, los derechos humanos, etcétera, y de las diferencias, etcétera. Resulta que el doctor Kinsey, que también tenía una inclinación con los más chicos, se empezó a mezclar también con grupos de defensa a los que se meten con los más chicos. Pero eso a nadie le importó, porque tanto los grupos feministas como los grupos que defendían todas estas teorías para defender sus desviaciones y no sanarlas, sino que seguir perpetuándolas, no les importaba que hubiese en todos un elemento en común, que era la tendencia hacia los más pequeños. Porque obviamente estaban todos metidos dentro del mismo mundo. Y hasta hace poco, no sé si habrá ya fallecido. Dr. Money ya falleció. Dr. Kinsey creo que todavía no, y lo siguen invitando a los eventos de las marchas, parades, y lo siguen invitando como un gran pionero, a pesar de que muchos niños pasaron por ahí. Todo esto si vamos viendo, es completamente una bola de nieve que va desde cómo hablaban ciúticamente de una manera rara los puritanos para no decir sexo y empezaban a usar gender, pasando por las perversiones del Dr. Money, la trágica vida de los gemelos Reimer y sus familias, las terapias terribles a las cuales quedan amarrados de por vida a las personas, y la defensa ciega que hacen de una ideología que debajo tiene todo esto que es horrible.
Y eso que estoy mostrando solo los primeros años. Porque una vez que desde los años 60 en adelante se empieza a desarrollar la teoría feminista y la teoría queer y todas las variantes, porque ahí tiene muchas variedades, muchas ramas, la cosa se empieza a poner más escalofriante, que me llega a dar pudor mostrar en qué, a dónde fue a parar hasta el día de hoy todo esto. Porque con mostrar esto ya basta para desmontar el género y mostrar que el género en realidad es género gramatical y que las cosas ni los seres vivos no tienen género. Quien tiene género son las palabras. La palabra sol tiene género masculino. La palabra luna tiene género femenino. La palabra sol tiene género masculino, por lo tanto se le dice él. La palabra luna tiene género femenino, por lo tanto se le dice la. Y eso es variable según el idioma, porque lo que cambia son las palabras, y como cambiaron las palabras, también pueden cambiar los géneros gramaticales. No tiene nada que ver con el sol que está arriba en el cielo alumbrando, ni con la luna que alumbra en la noche. Es solo de la palabra. ¿Cómo no pueden entender eso las personas que hacen este tipo de ideologías? No, en realidad muchos lo saben, pero no lo quieren, no, prefieren no decirlo. Así es que así funciona el sistema del género y la ideología que lo soporta. Respecto a lo que es del orgullo y toda esa transnacional del abecedario, es bastante triste que no se den cuenta de que es donde están metidas las transnacionales más grandes. Es cosa que se metan a su página LGBT Corporate Chamber of Commerce y vean los partners, que vean quiénes son los que están financiando y poniendo dinero para que se promueva el orgullo, que en el fondo el orgullo sabemos que es la soberbia. ¿Y quién fue el que fue castigado por su soberbia? Y le dicen el caído o el príncipe del mundo. Bueno, él es el que maneja todo esto. Es bastante fuerte, porque vemos que hay una gran mentira. El género no existe. El género relacionado a la sexualidad no existe. Nosotros somos seres que tenemos sexualidad, tenemos órganos reproductivos y estamos determinados. Y como comprobó el niño Reimer, por mucho que le mintieron desde que era un bebé, que lo operaron en el quirófano, le quitaron sus órganos masculinos y los rellenaron, bombardearon hasta dañarle su salud con hormonas femeninas, él seguía siendo un niño varón. Por lo tanto, toda esa teoría es falsa. Y casos como el del niño Reimer hay por montones. Sobre todo en países como Canadá, que ahí está prohibido hablar de este tema. Y a los doctores que están recibiendo a todos los niños que están pasando por estas terapias, averigüen qué le está ocurriendo a esos doctores, que tienen un compromiso con la salud, que tienen un compromiso con la vida, y
aman la vida y por lo tanto cuidan a los niños y no quieren que sigan sufriendo. Y por decir que están haciéndole lo mismo que hacía este señor, este doctor, están siendo castigados de una manera impresionante. Están siendo mártires de una forma impresionante. Porque esto es un negocio redondo. Imagínense personas que quedan dependiendo del gobierno, a las cuales hay que aplicarles cada 15 días o cada mes o el tiempo que sea, unos medicamentos que son carísimos, tienen un precio muy elevado y que obviamente son producidos por farmacéuticas. Y no solo eso, también todos los medicamentos que tienen que darles para las terapias, porque como les dañan todo su sistema, todos los sistemas del cuerpo, tienen que estar consumiendo todo tipo de medicamentos y es un negocio para toda la vida. Vamos a cerrar diciendo que una persona que tiene como dijimos en un principio, una persona que tiene un desvío afectivo que llega a afectar su sexualidad, su orientación, es porque tiene un problema en el alma. Y por eso eso se expresa de una forma psicológica, porque la psique es el alma. Psicología viene de psique, de alma. Y esas personas necesitan ayuda urgente. Ayuda urgente. Porque lo que tienen que recuperar es su ser. Es su ser el que ellos no quieren. No aman el ser que les tocó vivir. Por eso, por muchos arreglos que le hagan a su cuerpo o arreglos que le hagan a la sociedad que les rodea, siempre se sienten mal. Porque tienen un problema con el ser. Y si alguien tiene un problema con el ser, tiene un problema con Dios. Porque Dios es el que es. Y a Dios le gusta que las cosas sean lo que son. Porque Él es el que es. Por lo tanto, la Santa Iglesia Católica, en vez de estar metida en esto, debería estar metida en esto. Y eso que enviaron de Dignitas Infinita es una farsa, porque la dignidad infinita no existe. Porque somos seres mortales. Ningún ser humano puede tener dignidad infinita, ni siquiera toda la humanidad, porque toda la humanidad tampoco es infinita. La dignidad infinita no existe. Ese documento es una farsa. Así es que vayamos desmontando todas estas mentiras para que brille la verdad. Solo hay una verdad. Así es que de aquí pueden ir tomando elementos, pueden dejar sus preguntas, si es que quieren dejarlo en la caja de comentarios, o pueden investigar también, seguir investigando por ustedes mismos, como prefieran. Pero aquí por lo menos se le ha hecho humildemente un esfuerzo
para mostrarles las bases de cómo esto es completamente falso. Y que la clave para desmontar esto es esto: el género gramatical. El género pertenece a las palabras, no a los seres, ni a las cosas, ni a lo que tenemos entre las piernas, ni a nada de eso. El género pertenece a las palabras, por eso se ocupa el, la, etc. Así es que eso de momento. Espero que les ayude, hermanitos. Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.